Buenas tardes, soy Daniela Triana Vasallo, en el, pertenezco al CEAD de la Dorada Caldas. En el día de hoy voy a realizar un tutorial sobre la microbiología en los suelos. Especialmente en este tutorial vamos a hablar sobre los microorganismos. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología estudia los microorganismos y la evolución de ellos. Son importantes para nosotros los seres humanos y para los seres vivos también. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas? Tal como lo vemos acá en las células, los procariotas son más pequeños que los eucariotas. Los eucariotas llegan a medir hasta 10 micrómetros, mientras que los procariotas no. Los procariotas no poseen organelos, mientras que los eucariotas sí poseen. Su tipo de reproducción es asexual, mientras que los eucariotas poseen asexual y sexual. Y también hay otras diferencias entre ellos, por ejemplo, que los eucariotas sí tienen núcleo, mientras que los procariotas no. ¿Cuáles organismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Por eucariotas entendemos que todos los seres vivos, por ejemplo, los animales, las plantas, los hongos, las algas. Por los eucariotas entendemos todas las bacterias y las archeas. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Por ejemplo, ¿qué entendemos por metabolismo? Metabolismo quiere decir el alimento que las células microbianas están, por ejemplo, el alimento que ellos reciben, la clase de nutrientes que ellas reciben del medio ambiente, las células microbianas. Y al mismo tiempo, ellas reciben esos nutrientes, pero a la vez desechan lo que no les sirven para pasar al crecimiento, lo que quiere decir crear células nuevas mediante el metabolismo. Bueno, pasamos acá a la motilidad. Es donde las células microbianas, como lo dijera, se desplazan de un lugar a otro y por un diferente, digámoslo así, se desplazan de un lugar a otro y de un momento a otro ellas se sienten como amenazadas o huelen peligro, digámoslo. Entonces lo que ellas hacen es apartarse, alejarse del peligro. Es como nosotros los seres humanos cuando percibimos que si pasamos por acá por donde hay un perro bravo nos va a morder y entonces pasamos por otro lado. Así pasa con las células microbianas. Si ellas perciben peligro, ellas se expanden hacia otros lugares para crear nuevas células mediante el crecimiento. La diferenciación es donde las células se modifican en otra clase de superficie, lo que hablábamos acá en la mutabilidad. La comunicación. ¿Cómo será que las células microbianas se comunican? Pues mediante señales emitidas, ya sea de las mismas células o diferentes células. Así es como ellas se llaman, digámoslo así. Es como una clase de comunicación que hay entre las células microbianas, que ya sean por señales o por atracciones químicas, ellas se comunican. ¿Qué será el intercambio genético? El intercambio genético es como cuando, por ejemplo, se aparean las células, digámoslo así,
y ellas hacen un proceso, bueno, intercambio genético quiere decir el paso de genes de una célula a otra, ya sean de la misma o no. O sea, es como cuando combinamos una especie con otra especie para sacar otra nueva especie, pero en este caso ellas también se pueden repartir, o sea, hacer ese intercambio genético entre ellas mismas. Cuando pasamos acá a la evolución, ¿qué quiere decir cuando hicimos evolución? Es cuando las células microbianas se adaptan a las hábitats de su entorno después de haber pasado por todos estos procesos, y si digamos quieren experimentar otra hábitat nueva, ya sea porque pasaron por un proceso que, por ejemplo, como lo hablamos aquí en la mutabilidad, entonces posiblemente también sea por eso, que ellas llegan a nueva hábitat y es ahí donde evolucionan, ya sea a largo o poco plazo. ¿Qué factores controlan la abundancia y biodiversidad de las poblaciones microbianas? Tenemos, por ejemplo, la alimentación, ahí encontramos células microbianas. En la temperatura, por ejemplo, en la alimentación, por ejemplo, no en todos los alimentos están las células microbianas. Hay unos que sí se adaptan a los alimentos, más hay otros que no superan estar ahí en una plantica, esperando, haciendo su proceso. Hay unos que no superan. La temperatura, hay unas células microbianas que, por ejemplo, tienen un límite de temperatura, ni muy alto ni muy bajo. O, por ejemplo, hay unas que sí superan temperaturas bajas y otras superan temperaturas altas. Lo mismo pasa con el pH, la humedad. Hay unas que, por ejemplo, pueden estar en temperaturas muy altas y hay otras que prefieren estar en la humedad. Hay otras que sí requieren de oxígeno y hay otras que no. Por ejemplo, hay unas que están expuestas a la luz y otras que no están expuestas a la luz. Pasamos acá. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus hábitats? Tenemos los microorganismos acuáticos, que los encontramos. Acá tenemos una linda foto del río Amazonas, que los encontramos en los ríos. Tenemos organismos en la superficie, que los encontramos en los árboles, en las plantas. Tenemos microorganismos terrestres, que los encontramos en por ejemplo, en los seres vivos, sobre la tierra. Acá tenemos terrestres, los mismos que encontramos sobre la tierra o sobre la superficie de la tierra. Lo mismo con los aerobióticos, acá tenemos otra imagen, y aquí sucesivamente. Así vamos organizando la clasificación de nuestros microorganismos. Seguimos. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? Por ejemplo, tenemos acá los cocos que ellos son circulitos. Y tenemos los bacilios. Por ejemplo, tenemos los espirilos, que se dan como en forma de anillito. Y tenemos los virilios, que ellos se dan como en forma de comas, puntos, dijera yo. Por ejemplo, los virilios son bacterias que parecen como una coma diminuta por allá. Y los cocos pues son como unas bolitas, que es así, por ejemplo, las podemos ver en algunas plantas, por ejemplo. Y los bacilios, algunos también. Pasamos. ¿Dónde encontramos los microorganismos en la tierra? Los encontramos en la selva, en el bosque, en los mares, en los lagos, en los ríos, en los humedales. En muchas partes de nuestro entorno podemos encontrar microorganismos sin que nosotros sabemos. Seguimos. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los organismos? Es muy fácil, porque hay organismos que, por ejemplo, le dan a las plantas, por ejemplo, nitrógeno, potasio, lo cual nosotros los seres humanos también absorbemos de las plantas. O sea,
La planta hace su proceso, nosotros vamos, la cortamos y venimos y hacemos respectivas recetas con ella. Nosotros también nos beneficiamos de la agricultura por medio de los microorganismos. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana? ¿Por qué? Porque la bioremediación microbiana nos da, por ejemplo, nos permite comer alimentos más sanos para nosotros los seres humanos y es importante para el suelo. ¿Por qué? Porque le aporta nutrientes de excelente calidad. Por eso a continuación yo escogí, aquí cuando me dicen escoja una estrategia de bioremediación que le llame la atención, escogí el compostaje. ¿Por qué? Porque es algo que podemos hacer muy fácilmente desde nuestra casa, nuestra finca. Podemos compostar los sobrantes de las hortalizas, por ejemplo, las cáscaras, la cáscara del huevo, del plátano, y hacer un compostaje para dárselo a nuestro suelo para que él absorba nutrientes de excelente calidad. Aquí me dice, escoja una bacteria la cual solucione un problema en su región. Yo escogí la bacteria Streptomyces, la cual es producida, es muy común porque la encontramos en el glifosato, la cual ayuda, por ejemplo, ayuda a la fijación de fósforo. Por eso escogí eso, porque es muy usual en la agricultura y en mi región que utilicen glifosato en los cultivos para la ayudación y fijación de fósforo. Muchas gracias, espero les haya servido este tutorial y disculpen las interrupciones.